Muchísimas gracias a todos por esta amplia exposición académica en la cual nos han resuelto con lujo de detalles muchos de los elementos que han generado inquietud acerca de la contingencia vivida alrededor de la obra de Hidroituango y que, como decíamos también desde muy tempranas horas al iniciar el evento, por razones de tiempo y recinto no había existido un momento para poder ampliar de forma sustancial todas las preguntas. Pues bueno, quienes consideren que están habilitados para responderla lo pueden hacer. Si alguien desea añadir algo también puede intervenir. La idea es que hagamos de esto un conversatorio. Y la primera pregunta va dirigida a cuántos son realmente y cómo se han atendido a los damnificados directos con el mayor nivel de detalle posible. Yo creo que esta pregunta podemos iniciar. Acá está el micrófono sobre la mesa con la doctora Ana Milena. Bueno, muy buenos días. A esa respuesta, los damnificados que son los realmente afectados por la contingencia y emergencia del 12 de mayo, que son 235 familias que se están terminando de caracterizar completamente, sobre todo, más allá de solo caracterizar la familia, es de tener un valor real del daño que se les ocasionó por la inundación del 12 de mayo. Unas familias perdieron la totalidad de su casa y con ellas se tiene que entregar esa misma vivienda o con mejores condiciones y con una claridad, y es que cuando se indemniza también hay que indemnizarse y que su casa se garantice que esté en una zona segura. Muchas de estas casas que hoy están en Puerto Valdivia están como parte del retiro del río Cauca y que por ordenamiento territorial no deberían estar ahí también. Entonces, al indemnizar no se puede hacer en el mismo sitio, sino que debe, con esa negociación con la familia, buscarse en un sitio donde se garantice la seguridad también desde la gestión de riesgo. También nos preguntan sobre la previsión del riesgo, cómo se establecen esos planes de contingencia. Bueno, lo que pide la ley 1523 es que todos los que hacemos parte, pues, y estamos en el sistema nacional, tengamos en cuenta para todos los planes de gestión de riesgo 3 componentes muy claros y sobre ellos ya uno le va dando doble clic. Uno, el conocimiento del riesgo, que son todos esos mecanismos y todos esos instrumentos que cada vez más nos van a, y todos esos esquemas, tanto de ordenamiento, de sistemas de alertas tempranas, que nos van dando de una manera eficiente todo lo relacionado con un mayor conocimiento del riesgo que estoy teniendo con X o Y amenazas en un territorio. Lo segundo, implementar acciones en reducción del riesgo. Todas estas acciones tienen muchísimo que ver con todo lo relacionado con obras de mitigación, con todos estos mecanismos que nos ayudan a que el riesgo que siempre va a existir o las amenazas que existen en un territorio se vayan, digamos, mitigando de alguna manera con obras de estabilización o con obras de recuperación. Y lo otro es cuando ya hay una emergencia, uno debe tener en sus esquemas de respuesta todo un tema que se llama manejo del riesgo, que es lo que en este momento se ha venido materializando y tiene que ver con la preparación, ayuda humanitaria, todo el tema de disposición de albergues, tanto temporales, espontáneos, autoalbergues, y todo ese manejo que se tiene que hacer con la comunidad. Muy bien, esta pregunta entonces la dejo también a consideración de nuestros invitados para que definan quién o quiénes desean también responderla. Pregunta el público, ¿estamos listos para afrontar los posibles riesgos que se podrían enfrentar de aquí en adelante? ¿Cuáles son las líneas de acción que plantean los expertos internacionales con los que se asesora EPM? Bem, não são soluções usuais, exigem vasto conhecimento de diferentes técnicas, pero nós outros estamos bem avançados no encontro das soluções e listos para implementá-las todas. Eu creio que em curto prazo nós outros teremos todas as definições de las atividades e poderemos explicar de uma maneira mais adequada. Adelante. Sí, es importante también mencionar que desde el punto de vista del riesgo, desde el diseño, como mencionábamos ahora, existe algo llamado el Comité Internacional de Grandes Presas, o ICOL, que es un organismo que dicta buenas prácticas de diseño de presas a nivel mundial,
pues este proyecto fue diseñado con los estándares más exigentes de ese Comité Internacional de Grandes Presas. Por ejemplo, el sismo de diseño más exigente que establece la ICOL para una presa a nivel mundial es 10.000 años de periodo de retorno. Eso, para explicarlo de otras maneras, es un terremoto que casi que el ser humano, desde que está en América, habrá sentido una vez. Para decir lo remoto de esa posibilidad, pues esta presa fue diseñada para un terremoto de ese tamaño. Y así por el estilo también, por ejemplo, el vertedero fue diseñado por una creciente que en teoría ni siquiera tiene periodo de retorno, porque es superior a 1 millón de años. Entonces, de nuevo, el proyecto fue diseñado con altos estándares y una vez construido, ofrecerá la seguridad que debe ofrecer a las comunidades y al país. Muy bien. Nos preguntan también nuestros asistentes, EPM, ¿cómo le ha hecho frente a los temas de salud pública que se presentan en la comunidad? ¿Nos pueden ampliar un poco sobre este punto? Doctora Ana Milena. Bueno, en el tema de salud pública, como lo expuse ahora, el tema se maneja como sistema nacional. Y el sistema nacional, desde a hoy alrededor de 67 días en los que hemos tenido PMU permanente y sala de crisis nacional en Hidroituango y acá en Medellín, se han activado desde el Ministerio de Salud, la Secretaría y la Seccional de Salud de Antioquia, y se ha apoyado también con la Cruz Roja y con los temas de salud del mismo proyecto ante las necesidades que se han canalizado por todos estos consejos municipales de gestión de riesgo. Muy bien, nos preguntan también acerca del estudio de impacto ambiental, ¿no tuvo en cuenta los municipios aguas abajo? ¿Por qué? Porque el ELA solo dispuso 3.500 millones para gestión del riesgo y cuánto se ha gastado en la emergencia. ¿Cuál será el mecanismo para el restablecimiento de los derechos a la población víctima del conflicto armado? Sí, el proyecto establece, de acuerdo con la legislación vigente en Colombia, establece que no hay, dentro del estudio de impacto ambiental, no hay impactos aguas abajo, en términos de lo que estaba dentro de los diseños originales. Solamente hay unas variaciones pequeñas porque el proyecto, como lo habían expuesto ahora, tiene regla de operación y esa regla de operación establece que no vamos a tener fluctuaciones muy grandes en el nivel del agua, aguas abajo. Esa es la razón por la cual no están los municipios de la zona de influencia, porque no hay un impacto previsto. Hay un asunto y es el tema ya del manejo de la emergencia. Por efectos de esta situación hay un plan de contingencia para atender ya directamente lo que tiene que ver con las posibles situaciones que puedan presentar y que ya se han presentado y que se han atendido articuladas al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Muchísimas gracias, doctor Jorge, por su respuesta y ya le vamos a ubicar un puesto también para que esté con nosotros aquí sentado y ayudándonos a entender un poco más de estas inquietudes que abordan a nuestros asistentes al foro del día de hoy, programado por el Consejo de la Ciudad de Medellín y su programa Aula Abierta. Nos preguntan, ¿la tala de árboles fue hecha técnicamente? Quisiéramos trasladarle esta inquietud al presidente de la SAI según su concepto. Bueno, esa parte tan específica como dirigente gremial, pues no me toca a mí responderla porque desde el punto de vista técnico, es EPM la que debe responder si se hizo o no se hizo técnicamente. Entonces, yo le daría la palabra al ingeniero. Sí, hay una obligación establecida por la licencia ambiental de remover 1.290 hectáreas en el área que corresponde a lo que va a ser lo que corresponde al área del embalse. Para esto se establece todo un proceso de contratación y se contratan a aquellas empresas con la mayor experiencia en la materia que existen en el país. Incluso son empresas con experiencia probada en otros proyectos hidroeléctricos que ya están en operación. Esto se realiza bajo los más altos estándares técnicos y ambientales en la materia. Eso establece hacer la remoción de la cobertura vegetal, aquellos árboles que establezcan un DAP, que se llama diámetro a la altura del pecho, mayor a 10 centímetros, se cortan en no alturas mayores a 2 metros, se disponen en unos sitios específicos y ya luego se llevan a unos acopios que son unos depósitos ya definitivos de lo que va a ser este material. Las ramas
se chipean, hace un proceso ya de corte mucho más fino, y se dispone de acuerdo con lo que está establecido en la licencia ambiental. Muy bien, vamos con otra pregunta. Esta podría ayudarnos de pronto el doctor Gabriel Jaime Velázquez Restrepo, gerente jurídico de EPM, como representante del grupo. Hasta el momento, ¿cuánto va en pérdidas del proyecto? Se refiere nuestro asistente a las pérdidas financieras. ¿Y quién y quiénes serían los directos responsables de estas pérdidas si existen? Bueno, lo primero que hay que aclararle a los oyentes es que en este momento aún nos encontramos en etapa de análisis, no solo de las causas, sino de las consecuencias del evento. Entonces, se hace demasiado prematuro cuantificar pérdidas que tiene el proyecto. En la misma presentación que nos hacían ahora, se advertía que apenas nos están visitando los aseguradores para cuantificar las pérdidas que ha tenido el proyecto, pero eso sí vale la pena advertirlo. Hace parte todo ese tipo de pérdidas de unas coberturas diligentemente contratadas por el proyecto desde el origen mismo de sus inicios. Eso es importante que se tenga claro y por eso están presentes aquí las compañías aseguradoras para tratar de cubrir y honrar todos esos contratos de seguros que le permitirán al proyecto, a empresas públicas de Medellín y a la sociedad Hidroituango saldar esas cuentas rojas que podrían traerse como consecuencia del evento. Muy bien, pues continuamos entonces en esta mañana con más inquietudes. Nos pregunta Sebastián Linero Campo, le damos su nombre porque pues nos lo dejó impreso en el formato de preguntas. ¿Qué causó la fractura de la montaña? La erosión y los desplazamientos. ¿Cómo se van a solucionar y cuál es el nivel de riesgo actual? ¿Qué cambios se hicieron a los diseños por parte de la firma Integral e Ingetec en la ejecución del proyecto? Sí, es una pregunta, de hecho, con varias aristas. Hablar digamos, movimientos en la montaña, hay varios fenómenos allá. Hay unos fenómenos de erosión superficial, que siempre los ha habido, es una cordillera joven en términos geológicos, entonces hay y habrá fenómenos de erosión. Se presentaron unos fenómenos de inestabilidad, que ahorita los mostramos aguas arriba de la captación, son deslizamientos, de los cuales también se presentaron unos muy parecidos durante la construcción de la vía de acceso al proyecto. Esos tratamientos, siendo superficiales, se les está haciendo el tratamiento, esos deslizamientos siendo superficiales, el tratamiento respectivo, como son banqueos y colocación de pernos o tensores en los casos que apliquen. En la montaña también se están sintiendo vibraciones que son debidas a haber utilizado la casa de máquinas como vertedero. Eso crea unos temas llamados de hidráulica transitoria complejos, que son los que inducen vibraciones y que solamente terminarán el día que podamos dejar de usar la casa de máquina como vertedero. En cuanto a los cambios de diseño, o sea, el cambio que se hizo fue agregar la llamada galería auxiliar de desviación, como ya se explicó ahora, fue la decisión adoptada debido al atraso que tenía el proyecto. Creo que con eso queda respondido. Queda respondida la pregunta. Adelante. Quisiera hacer una precisión con respecto a la pregunta. El diseño está a cargo de la compañía Integral y la compañía Ingetec, en conjunto con la compañía CEDIC, ejercen en el proyecto la labor de interventoría, supervisión básicamente, y no participamos en la parte de las definiciones de diseño. Pero entonces la conclusión es que no hay cambios en los diseños. Sí, hubo Sí, un diseño en el sistema de desviación, que es un diseño de desviación inicial que tenía 2 túneles. Por las circunstancias que explicamos, hubo necesidad de incluir una nueva desviación a través de un sistema auxiliar que se diseñó y se entregó y se ejecutó. Y aprobado por la interventoría. Y ese diseño fue avalado por EPM y nosotros le hicimos la supervisión correspondiente. Avancemos entonces en estas preguntas que nos entregan nuestros asistentes. Esta tiene que ver con la ambiental y protección familiar. ¿En qué página encontramos toda la información que se desarrolla en el foro? Recuerden que es en www.consejodemedellin.gov.co y a través de la cuenta oficial del Consejo, @Consejo de Medellín, con el numeral plenaria CM, y además Hoy Tendencia, donde pueden encontrar resumen de las intervenciones. ¿Cómo se está protegiendo a todas las familias afectadas por los hechos acontecidos en Hidroituango? Hay dudas y muchas especulaciones en este tema. Por favor, ser honestos en sus respuestas, hablarnos con la realidad. Voy a sumarle a esta intervención que la he leído textual, otra que nos hacen y que puede ir en la misma línea.
Nos preguntan qué se va a hacer para restablecer los medios de vida y subsistencias, viviendas y enseres y demás de la población ubicada aguas abajo y arriba de la presa. ¿Cuánto va a costar esta intervención y cómo se va a hacer lo que van a realizar? Bueno, voy a contestar entendiendo a qué se refieren con protección, porque en el tema de protección se pudiera entender que es por un tema de seguridad o por un tema de mientras se estuvo las personas evacuadas o se están los albergues, las necesidades que se tienen en ayuda humanitaria. Entonces me voy a referir a las dos cosas. Primero, en el tema de ayuda humanitaria, hay un manual que es expedido por la Unidad Nacional en una caja de herramientas que ellos han dispuesto y han capacitado a todos los que por función en el país tienen todo y hacen parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, que son también los departamentos y los municipios. Es estandarizado y ese estándar no es que se le ocurrió a EPM, es un estándar que incluso ellos han tomado de temas hasta internacionales para todo el tema de ayuda humanitaria. En esa protección, para ya cobijarlo no solo por el tema de ayuda humanitaria, al día de hoy han participado durante estos 67 días alrededor de 29 instituciones del Estado en temas de protección de derechos, como ha estado la Defensoría del Pueblo, que es su función, ha estado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para tener todo el tema pues, de los niños, ha estado las personerías de cada uno de los municipios, todos con un rol que también por ley cada uno tiene. EPM, en el cumplimiento del artículo 42 como empresa, que tiene que tener un plan de contingencia, que tiene que tener un plan de respuesta ante cualquier tipo de riesgos, ha dado respuesta a todas las necesidades que desde los puestos de mando unificado, tanto de los municipios que lideran los consejos municipales, como desde el departamento o como con la Unidad Nacional, que es la que coordina todo el sistema, nos han solicitado. Todas esas disposiciones se han ido entregando. Y ya la segunda respuesta, que es en el tema ya de seguridad, también nos ha estado acompañando todo lo que tiene que ver con el Ejército Nacional, con la policía, no solamente la Policía de Gestión de Riesgo, y también se ha dado la Fuerza Aérea y también la Armada, que han acompañado porque además hacen parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Los albergues temporales son administrados, muchos de ellos incluso por entidades como la Defensa Civil, la Cruz Roja, el Ejército, PONALSAR, que es la Policía Especialista en Gestión de Riesgo, y también para garantizar precisamente ese orden y ese rigor que se debe tener con las personas que son evacuadas. El tema de las emergencias no es para ir a hacer turismo humanitario, como han hecho muchos en varios de los albergues que se han manejado. Es un tema también de uno ser responsable y de ser respetuoso con las personas que están en los albergues. Entonces, ese también tema de fuerza pública se tiene que manejar con los que son idóneos y tienen la competencia y lo saben hacer bien. Adicionalmente, EPM ha entregado y ha dado las señales de manera oportuna en los temas de seguridad que se tienen en estos municipios, no solamente por parte de los ciudadanos, sino también para todos los funcionarios que como sistema hemos estado en estos territorios y se han dado las señales oportunas a las autoridades competentes, tanto nacionales como también internacionales del caso. Perfecto. Sí, adelante, doctor. Sí, yo quisiera complementar en este campo, porque la referencia que hace la doctora Ana Milena Joya corresponde a aquella situación ligada a la emergencia. Es importante dejar muy claro lo que ha sido y lo que ha representado la presencia del proyecto hidroeléctrico Ituango en ese territorio, históricamente aislado de las perspectivas territoriales e institucionales. Es un territorio históricamente muy aislado y que precisamente ha generado condiciones para la presencia de aquellas organizaciones que representan una amenaza para los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, la presencia del proyecto ha propiciado la presencia institucional. O sea, el hecho de que tengamos un proyecto de esta magnitud es toda una apuesta del Estado colombiano, de la institucionalidad, del Estado local, como el MIP Medellín, el Estado regional, de todos para lograr consolidar y para lograr sacar adelante un territorio históricamente por fuera de sus circuitos. En ese marco hay un asunto que es la licencia ambiental, y en la licencia ambiental establece unos compromisos con una población que es afectada en lo que llamamos los 12 municipios de la zona de influencia. Esa población impactada ha sido atendida, está siendo atendida por el proyecto para tratar de darles los medios de vida, para generar las condiciones en materia de hábitat, aquellos que es necesario modificar su hábitat,
en su actividad económica, en sus redes sociales y culturales y en todo lo que es la infraestructura comunitaria y la estructura de acceso a servicios institucionales del Estado. O sea, la responsabilidad en términos de protección la debe proporcionar el Estado en su conjunto. Nosotros como proyecto, el proyecto eléctrico Ituango, lo que ha hecho y las empresas y las entidades que tenemos que ver con el proyecto es favorecer esa presencia institucional para garantizar la protección de los ciudadanos que habitan ese territorio. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Vamos también a leer otra inquietud que está relacionada con el impacto económico de la obra. ¿Cuál sería la consecuencia de no realizarla si no se llegara a continuar el proyecto? ¿Quién nos quiere colaborar con ella? Pues yo me atrevería a concluir de lo que hemos valorado internamente en la organización, de esa remotísima posibilidad de que el proyecto no se llegara a concluir, pues tendría muchos efectos y particularmente de cara a las necesidades de satisfacción de esa demanda energética nacional. Se ha dicho con insistencia la enorme participación en ese mercado energético nacional que tiene el proyecto de Ituango. Y por eso esta es una ocasión adicional para convocar al país y a la región entera en propósito de salvar el proyecto. Porque si el proyecto no llegara a realizarse, cosa que nosotros hasta ahora con la información técnica que tenemos creemos que es una posibilidad bastante remota, de todos modos sí queremos convocar a todo el mundo a que se unan en una causa común para facilitar todas las condiciones de que el proyecto satisfaga esas necesidades de demanda energética necesarias para el desarrollo no solo de Medellín, no solo de la región, sino del país entero. Entonces, que sea esta la oportunidad, reitero, para convocar a todas las fuerzas vivas del país antes que tirarle piedra al proyecto, es unirnos, articularnos de la mejor manera posible para que éste tenga las mejores condiciones regulatorias, legislativas y de las autoridades para que el proyecto entre a satisfacer una necesidad que es real y tangible en el territorio colombiano. Muchas gracias. Muy bien, y a propósito de ese tema financiero y el impacto económico de la obra sobre nuestra región, también nos preguntan, ¿cuál es el significado en PIB, Producto Interno Bruto, y empleos que generarán por la obra para la región Antioquia y Colombia? ¿Existe algún estudio que usted, alguno de los asistentes conozca sobre el impacto que va a tener en materia económica? Bueno, muy bien. Esta es otra pregunta que también ha generado gran inquietud y ruido en la ciudad. Nos dicen, entendemos que Hidroituango se financia a sí mismo. ¿Habría necesidad de refinanciamiento a más plazo? Hoy el temor es que se suban los servicios en Antioquia. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Bueno, también vamos a tomar una vocería que no me corresponde pues, técnicamente hablando, pero sí me atrevería a decir que debemos considerar que el proyecto de Ituango, todavía como su denominación lo advierte, es una obra en construcción. Eso significa que está por fuera de la estructuración tarifaria de los servicios públicos que hoy presta de la mejor manera posible empresas públicas de Medellín a la comunidad. Entonces creo que debemos ser capaces de separar esa condición en la que hoy se encuentra el proyecto de la estructuración tarifaria de los servicios públicos domiciliarios que de buena manera atiende empresas públicas a sus comunidades. Esa diferenciación es clara y la tenemos que reiterar porque desafortunadamente algunas personas por ignorancia podrían estar confundiendo una cosa con la otra. Gracias. Para nuestros televidentes y asistentes, les quiero recordar que el doctor Gabriel Jaime Velázquez Restrepo es el gerente jurídico de EPM, abogado en especialización con Derecho Administrativo y Procesal, quien sería la voz que lidera hoy aquí en este foro y encarna también el sentimiento de la empresa y el grupo, y que obviamente pues su especialidad es otra, sin embargo nos ayuda con lo que conoce desde adentro en estas visiones sobre lo financiero que tanto preocupa también a los
a las personas que asistieron a este foro del día de hoy planteado por el programa Aula Abierta. Muy bien, nos preguntan, explíquenos por favor por qué se ha triplicado el precio de la obra si el precio inicial era de 3.000 millones de dólares. Hoy dicen que es 11.000 millones de dólares y la proyección final es de 25.000 millones de dólares, según se dijo en la apertura del foro. ¿Por qué las administraciones y empresas del sector eléctrico insisten en represas tan valiosas para los ríos con hidroeléctricas y para el caso, perdón porque no comprendo muy bien la letra, está un poco difícil de entender, y para el caso embarcar en una aventura resultados impredecibles, como se ha venido a una empresa que es de la ciudadanía y que debe ser consultada para la inversión de las obras públicas. Se sabe ampliamente de los cuestionamientos que este tipo de obras genera por las afectaciones a las poblaciones aguas abajo y arriba de las represas. Espero haber logrado interpretar la mayor parte del espíritu de la pregunta. Lamentablemente la letra no me favorece la lectura. ¿Quién quisiera ayudarnos con esta respuesta? Yo hablo en lo que me compete de la hidroelectricidad como tal, porque como decía ahorita el doctor Martín Alonso, pues ha sido muy vilipendiada en años recientes. Digamos, los países deben hacer el mejor uso posible de sus recursos naturales. Los países que tienen carbón usan carbón o gas, o los que tienen sol usan energía solar, y los que tienen viento eólica, y Colombia, definitivamente Antioquia, tiene potencial hidroeléctrico. Estos días he escuchado inclusive la noticia de que en un país, debido al cambio climático, están pensando en hacer más embalses, porque es que los embalses ayudan a regular muchas cosas, entre otras la escasez de agua. Entonces, yo creo que sí es sano que se haga el debate, es decir, la hidroelectricidad, sí o no, pero un debate honesto, o sea, que se pongan sobre el tapete los pros y los contras, no solamente de esa energía, sino de todas las demás energías, porque ni siquiera las energías renovables alternativas que llaman son 100% sanas. O sea, hoy en día el reciclaje, los paneles solares que no duran para siempre, es un tema que no se ha resuelto. Entonces hay que ser, digamos, honestos frente al tema de la energía y en todo caso, un país inteligente utiliza los recursos que tiene a disposición y Colombia tiene hidroelectricidad. Yo complemento lo del ingeniero Luis Fernando, profundizando un poco lo del tema de la hidroelectricidad como lo expusimos ahora. Para la opinión pública es muy importante entender que los países evalúan esas singularidades geográficas y le apuestan a lo que con baja inversión puede potenciar su desarrollo. Entonces es posible que haya prejuicios desde el punto de vista ambiental, pero muchas veces esos prejuicios están fundamentados sobre un manejo ideológico de lo que significa el desarrollo de la infraestructura de las centrales hidroeléctricas. Cuando se hacen todos los estudios de manera pertinente, con rigor científico, se establece una economía de escala que ahí, cuando se estudia adecuadamente, cualquier prejuicio o cualquier reserva que se tenga, se cae de su propio peso. Entonces, si nosotros tenemos un activo, como es nuestra geografía arrugada, con cañones realmente bastante pronunciados, en vez de ignorarlo, lo que hay es que multiplicar las inversiones para generar un diferenciador a nivel del desarrollo de los países y en particular en el caso de Antioquia, de poder ser una potencia de desarrollo energético a través de la hidroelectricidad. Yo trataría de responder en relación con la primera pregunta de el costo del proyecto, una premisa que creo que deberíamos conservar todos, y es que el proyecto, faltándole tan poco como le faltaba en el momento en que se le ocurre esta contingencia, se estaba comportando conforme los presupuestos
iniciales del mismo. Eso es muy importante que se tenga en cuenta. Obvio que con la contingencia que se nos presentó, el costo tendrá que asumir unos sobrecostos, el proyecto, perdón, tendrá que asumir unos sobrecostos, cosa que es apenas natural y obvio, los cuales están siendo ahora apenas estimados, porque como nos lo dijeron bien en las presentaciones técnicas, apenas estamos diseñando los sistemas y los métodos que nos van a permitir volver a meter el proyecto en su cauce. Pero es muy importante tener presente entonces que este proyecto no ha sido un proyecto de lo que se ha denominado mal llamado sobrecostos. No, es un proceso constructivo de obra pública muy complejo que se contrata a precios unitarios además y que su valor real es el que resulte de multiplicar esos precios unitarios por las obras realmente realizadas en el proyecto. Que tengamos muy claro entonces que es un proyecto que se comportaba de acuerdo con las valoraciones y estimaciones presupuestales que teníamos desde el origen del mismo. Muy bien, pues así nos vamos acercando al final de nuestra transmisión por el canal Telemedellín en el día de hoy, donde hemos estado muy atentos a este foro Hidroituango, el proceso social y de ingeniería del futuro energético de Colombia, un tema que no solamente interesa al Consejo, sino a la ciudad, al departamento, al país, y que ha sido también un evento a nivel internacional al cual se le ha hecho seguimiento luego de, como lo han expresado nuestros foristas del día de hoy, la contingencia que ha retrasado el cronograma de esta importante obra. Vale la pena también recordarles que desde el Consejo de Medellín vamos a seguir en los próximos días revisando muy de cerca todo lo que tiene que ver con la obra, su impacto social, ambiental, energético y su futuro desarrollo. El próximo 24 de julio habrá también en el Consejo de Medellín un nuevo debate de control político donde se seguirán ampliando las inquietudes de los corporados y la ciudadanía frente a los avances de la obra. A todos queremos agradecerle el habernos acompañado y recordarles que el programa Aula Abierta forma parte de la mesa directiva del Consejo, en cabeza de la doctora Aura Marlene Arcila Giraldo, su presidente, quien está inquieta también para que puedan participar todos nuestros televidentes y asistentes de todos los temas que nos interesan e invitar a quienes se desprenden de nuestra señal a que continúen por www.consejodemedellin.gov.co, donde continuaremos con más inquietudes de los asistentes y, por supuesto, nuestra transmisión. Muchísimas gracias y nos excusan la pausa. Muy bien. Continuemos entonces aquí. No. ¿Para dónde se van nosotros? Se acabó, pero para televisión. Acá seguimos para redes sociales y seguimos, por supuesto, para los asistentes. Y aquí tengo una inquietud que nos plantean para los ingenieros. Dice: la solución para tomar el control de la obra es, según medios de comunicación, permitir llenar el embalse hasta que el caudal todo del río pase por esa estructura. Para esto hay que cerrar las compuertas del túnel de Casa de Máquinas, pero esta solución es la más peligrosa de todas, al menos hidráulicamente, pues esto generaría un esfuerzo sobre los túneles de evacuación de 360 veces mayor al esfuerzo de los túneles cuando hubo el destaponamiento. Esto implicaría que de pronto el agua puede reventar por cualquier parte sin ningún control. Si estoy equivocado, le pido a los ingenieros que por favor me corrijan. ¿Y por qué no empezar el control cuando el nivel del embalse esté en su punto más bajo, ojalá seco? La pregunta la hace Hernán Pineda García, ingeniero civil. Sí, el ingeniero Hernán, pues gracias por la pregunta. No sé si las cuentas que hizo son correctas o no. Lo cierto es que efectivamente el agua pasando a través de Casa de Máquinas, como ya lo mencionamos, es un riesgo, es un factor de deterioro, y cada día que pasa necesariamente un agua circulando a presión y a velocidad pues hará efectos en un macizo que no fue visualizado ni diseñado para eso. Entonces hay muchas alternativas que se están contemplando. Una definitivamente
es cerrar compuertas de casa de máquinas, pero para eso, que eso pase, hay que cumplir con ciertos requisitos de índole técnico y de proyecto. Seguramente el nivel más bajo del río, del embalse, será el punto ideal para cerrar compuertas, o tal vez no, porque, digamos, si no quiero entrar en tecnicismos, el sistema hidráulico, cuando el río esté en su parte más baja del embalse, se partirá en dos sistemas hidráulicos, uno a flujo libre, otro a presión, que implicará otra serie de hidráulica transitoria compleja. Entonces, ojalá tuviéramos la respuesta, el ingeniero pues ya ha hecho sus cuentas, nosotros estamos haciéndolas todavía y no tenemos claro todavía el momento preciso para cerrar compuertas porque depende de muchas alternativas, no es algo tan simple como blanco o negro. Nos preguntan también qué peligro latente se observa en la montaña y si hay peligro de deslizamiento, ¿daría tiempo de evacuación de los trabajadores y de la comunidad? Sí, se instaló desde hace ya más de un mes un radar que está en la margen izquierda del proyecto y está monitoreando en tiempo real el movimiento de la montaña. Y como dijimos ahora, en el CMT hay unos ingenieros viendo en tiempo real y permanentemente el estado de sus movimientos. Se estableció un umbral de alarma, de hecho bastante estricto. Nos habían dicho que con 70 milímetros por hora era suficiente. Nosotros lo bajamos a 10 milímetros por hora como umbral de alarma para no correr riesgos con la población. Entonces, sí hay manifestaciones de deslizamientos superficiales, como lo dijimos ahora, que se controlan con este radar. Dentro de la montaña lo que hay son vibraciones, como lo explicamos también, producto del flujo del agua. Pero aparte de eso, hemos hecho todo tipo de cálculos, han sido validados por otros ingenieros y la probabilidad de ese mega deslizamiento que alguna vez se hipotizó la encontramos bastante improbable. Por último, ¿la presa está totalmente impermeabilizada interiormente? Nos preguntan. Sí, la presa, recordemos, es una presa de enrocado con núcleo impermeable que hasta el nivel 385 se estaba construyendo conforme a los diseños. Entonces, de la 385 para abajo, la presa es tal cual estaba dispuesta desde los diseños. De la 385 hasta la 418, que es la cota que tiene actualmente, se construyó el llamado lleno prioritario. Es un lleno prioritario que tiene una zona impermeable de menores especificaciones e inclusive desde el momento en que se diseñó ya habíamos advertido que era posible que hubiera infiltraciones aguas abajo. Infiltraciones que no eran un problema en sí mismo para la presa, pero que sí podrían preocupar a la comunidad, cosa que efectivamente ocurrió. Y por eso es que se decidió hacer unas inyecciones adicionales en el lleno prioritario para mitigar ese riesgo de infiltraciones. La pantalla que se va a empezar a construir a partir del 2 de agosto más o menos, le va a entregar este lleno prioritario las condiciones de impermeabilidad o de estanqueidad que debe tener como presa definitiva. Y de la 418 a la 435, que es la cota final, la presa se construirá tal cual estaba prevista desde el principio. Entonces, una vez construidas las obras ya diseñadas, de aquí al primer trimestre del año entrante, la presa no tendrá ningún tipo de riesgo desde el punto de vista hidrológico, ni sísmico, ni estructural. Muy bien, pues agradeciéndole a los foristas, a los asistentes, quisiera preguntarles si alguno quiere añadir algo que sienta que es importante dejarlo en el corazón de nuestros asistentes y seguidores a través de los diversos medios. Yo quería decirles algo como para cerrar acá los que estamos en el foro y sobre todo desde haber tenido la oportunidad de liderar un equipo que ha estado en el territorio con la gente, con los alcaldes, seguramente con muchas cosas y oportunidades de mejora, pero 100% comprometidos como empresa en generarle a la comunidad todo lo que necesitaran para que no les faltara absolutamente nada. Y con eso quería decirles que el compromiso sigue de nosotros, de no solamente PM, sino estoy segura que de todas las instituciones que hoy hacen parte del sistema, y así como nosotros hemos estado ahí, con toda seguridad vamos a seguir estando ahí para que realmente estos territorios recuperen esa sostenibilidad que tienen y con todo el compromiso del grupo de PM. Adelante, doctor Jorge. El proyecto hidroeléctrico Ituango es la iniciativa pública más importante que tiene el país. Está hecho con recursos públicos, en el cual trabajamos servidores públicos, que entregamos todos los días, todo lo que tenemos de nosotros, para hacer viable y posible
este sueño durante décadas. Aquí en el foro nos han acompañado personas que históricamente han trabajado en el proyecto desde sus inicios, desde las fases de estudio, y hoy los que estamos hoy emprendiendo, haciendo parte de esta realidad, lo hacemos con el propósito de entregar una perspectiva de desarrollo para el país. El proyecto eléctrico Ituango, en lo que ha avanzado, ha demostrado que es posible que el desarrollo y el medio ambiente no hay una disyuntiva. O sea, es posible desarrollar un proyecto de esta naturaleza, un proyecto de esta magnitud, manteniendo al máximo la conservación y generándole oportunidades a ecosistemas estratégicos como el bosque seco tropical, como el bosque húmedo tropical, que hacen parte de la zona de influencia, en generar posibilidades de garantizar la perspectiva de preservar el recurso hídrico para los ciudadanos, generar posibilidades de integración. Estas son comunidades históricamente aisladas que han sido integradas a otras oportunidades de desarrollo por medio del proyecto eléctrico Ituango. El proyecto, en el fondo, se convierte en un pretexto para generar oportunidades y desarrollos para los ciudadanos de Antioquia, de Medellín y del país. Gracias. Adelante, arquitecto. Simplemente quiero aportar una reflexión para los dueños de Hidroituango, que es la sociedad de Hidroituango, que es el municipio de Medellín y la gobernación de Antioquia. En el caso del municipio de Medellín, en cabeza de EPM y por parte del gobierno departamental a través de la IDEA. Lo que pedimos desde el sector privado es articulación, suma de fuerzas, no entrar en contradicción con respecto a lo que debe ser la información que los socios deben tener y obviamente deben ser capaces de articularse adecuadamente. Este proyecto permitiría a corto plazo consolidar la economía de la región. Entonces no es posible que nuestros gobernantes puedan tener contradicción en la articulación de sus roles. Entonces le pedimos desde el sector privado al gobierno departamental y al gobierno local que la articulación sea perfecta y coherente. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Muy bien, pues así vamos llegando entonces al final de esta jornada académica del programa Aula Abierta del Consejo de la Ciudad de Medellín, agradeciéndole a los concejales que se mantuvieron presentes también durante este importante evento académico, a todos los asistentes, amigos de los medios de comunicación, miembros de la administración municipal y también, por supuesto, a los foristas, al gerente jurídico de EPM, Gabriel Jaime Velázquez Restrepo, a Luis Fernando Restrepo Vélez, gerente de infraestructura y minería de Integral S.A., a Tito Tulio Mario Cifuentes, quien también es residente general de la interventoría del proyecto, a Ana Milena Joya Camacho, encargada de liderar la gestión ambiental y social de proyectos públicos de energía, agua y saneamiento, a Jorge Ignacio Castaño Giraldo, director ambiental y social del proyecto de Ituango EPM, a Cristiano Cortés Cortés, quien también es experto del consorcio CCC, y a Eduardo Martín Alonso Pérez Pérez, presidente de la Asociación Antioqueña de Ingenieros, quien nos acompañó en esta jornada académica. A todos una feliz tarde, muchísimas gracias. Y en una próxima ocasión el Consejo de Medellín, les recuerdo, el próximo 24 de julio estará nuevamente haciendo seguimiento de los temas que nos interesan sobre el proyecto energético más grande de la historia de Colombia. Feliz resto de día. Gracias.